Buenas tardes. Nos vamos a enfocar hoy en las medidas por las cuales se evalúa la incorporación de la tecnología. Son medidas que, esto para quienes hayan cursado o cálculo financiero o administración financiera, porque es un tema que es compartido desde la parte matemática junto con la parte de la gestión financiera y económica de las organizaciones. Para quienes hayan cursado esas dos materias, la parte matemática de estos métodos ya la van a conocer porque son los mismos que se aplican en todas las organizaciones, pero hay una diferenciación muy particular en los proyectos de tecnología. La parte de hoy se va a enfocar en indicar, en detallar cuáles son estos indicadores por los cuales los proyectos relacionados con tecnología de información son evaluados. No obstante, la incorporación o la gestión de los proyectos de tecnología es lo que va a corresponder a nuestra primera clase después del primer examen parcial. Así que, sin mayor cantidad de preámbulos, nos enfocamos en lo relacionado con la evaluación económica de los proyectos. Esto, como pueden ver aquí, es lo que yo presenté en el concurso de renovación del año 2014, porque casualmente se enfocaba en este tema que nos toca hoy, así que nunca mejor pensado que la reutilización de materiales que ya estaban desarrollados hace muchísimo tiempo atrás, 12 años atrás, ahora que estaba cayendo en la cuenta. Sin mayores detalles, al margen de todo lo que es la bibliografía, vamos a maximizar esto, si todo funciona bien. A ver. Sí, ahí se ve un poco mejor. Este es un esquema con el cual se evalúan los proyectos, independientemente del tipo de proyecto. Nuevamente, esto en detalle, porque los proyectos de tecnología tienen ciertas particularidades, ciertas cosas que son muy específicas, ciertos mecanismos para evaluar un proyecto de tecnología que tenemos que tener en cuenta, lo vamos a ver como parte de la gestión de los proyectos de tecnología, que eso ya corresponde al segundo examen parcial. Así que lo que tienen en pantalla es, en términos generales, lo que debería pasar cuando una organización incorpora o invierte en cualquier tipo de bien o realiza cualquier tipo de proyecto, independientemente de que, de nuevo, sea un proyecto de tecnología. Todo va a partir de la situación actual, todo parte del statu quo, donde la organización debe relevar y debe ver en qué lugar se encuentra. Esa situación actual, en principio, y esto es una definición axiomática si queremos, esa situación actual lo que va a hacer es que eventualmente exista un tipo de problema o algún problema en particular. ¿Y por qué digo algún problema en particular? Porque, por definición, yo voy a incorporar tecnología cuando esa tecnología sea mejor para mi organización. No obstante, también hay que decirlo, hay muchas veces que las organizaciones se ven forzadas a incorporar tecnología específicamente porque la necesitan para, ¿qué dijo acá? Ok. Porque la necesitan para competir en determinado mercado. Entonces, muchas de las organizaciones que hoy en día quieren tener un canal relacionado con las plataformas de comercio electrónico necesariamente van a tener que incorporar algún tipo de tecnología, aunque para su negocio principal no lo necesiten. ¿Qué ocurre con el tema de la situación actual? Ese problema puede tener varios orígenes. En principio, uno podría decir que el origen de ese problema es una necesidad o una oportunidad. Empecemos a desmenuzar este concepto para entenderlo. Si yo estoy en una determinada organización y esa organización no tiene tecnología, claramente tiene una necesidad de incorporarla. No pensemos en principio, no pensemos en la gran tecnología. Es la misma necesidad que puede tener cualquier organización, cualquier pyme o cualquier individuo cuando necesita incorporar un nuevo equipo. Si yo quiero que en mi lugar de trabajo se pueda, por ejemplo, algo bien trivial, se pueda hacer algún tipo de facturación a través de alguna computadora,
claramente, si no tengo la computadora, la voy a tener que incorporar. Entonces, es natural que en ciertos casos yo necesite incorporar tecnología porque esa tecnología hace a paliar una necesidad que tengo. En otros casos, la organización va a contar con la posibilidad de tener una oportunidad, ya sea de mejora, de ganar participación en el mercado o, en términos generales, competir en el mercado en el cual está por medio de solventar algún tipo de oportunidad. Entonces, desde ese punto de partida original, yo voy a tener problemas que están ocurriendo y esos problemas van a ser resueltos con algún tipo de solución para la necesidad o específicamente con alguna oportunidad que mi organización pueda aprovechar en el mercado. Ahora, cuando estamos haciendo referencia a ese problema, yo debería, en principio, aportar todas las ideas que puedan solucionar ese problema. Acá, nuevamente, no existen ideas descabelladas, no existen propuestas estúpidas, simplemente existen diferentes ideas por las cuales soluciono un determinado problema. En las tecnologías de información, hay veces, y esto lo vamos a ver cuando volvamos, cuando uno hace la planificación de la tecnología, también tiene que tener la honestidad intelectual de saber que hay veces que la solución que la organización necesita es casualmente sin tecnología. Ya sé que suena raro cuando desde esta asignatura estamos tratando y estamos hablando de cómo incorporar en forma eficiente tecnologías para la gestión de las organizaciones. Pero hay veces que el problema no se soluciona con la tecnología, hay veces que se soluciona con cambios en la estructura, cambios en los procedimientos y en algunos casos con cambio en las personas que están a cargo de diferentes áreas. No es lindo decir esto en forma directa, pero la realidad es que hay veces que la tecnología, si no es adecuada y si no es aplicada en la necesidad puntual que la organización tiene, en realidad vamos a estar en diferentes tipos de problemas. Entonces, esas ideas son aquellas que solucionan el problema que la organización tiene. La solución puede venir desde diferentes áreas. Como vimos el martes pasado, esa área que yo quiero solucionar, si es muy problemática para la organización, puede que sea candidata a que sea tercerizada. Mirá, puede pensar alguien, tengo un problema con todo lo que es la gestión bancaria, la gestión financiera, el pago a proveedores, el manejo del cash flow. Quizá me convenga a mí como organización que toda esa parte de pago a proveedores, en vez de que sea gestionado por mi organización, lo tercerice en alguna empresa o en algún banco o en alguna financiera que haga toda esa gestión en forma eficiente. Si yo en mi organización tengo un montón de clientes y crece la cartera de incobrables y de morosidad, hay veces que es mucho más eficiente tercerizar todo el proceso, casualmente en algún estudio contable, en algún estudio jurídico, que se ocupan de, como dicen habitualmente, levantar todas las morosidades y atacar todas las cosas que están con tardanzas y todos los clientes que tardan en pagar. Nuevamente, esa tercerización que estoy forzando, yo la podría seguir haciendo dentro de mi organización, pero en términos de eficiencia, en términos de eficacia, para ese estudio que se dedica a la cobranza de los morosos y de los incobrables, puede que sea mucho más eficiente tercerizarlo que el estudio cobre comisión en función a todas las cobranzas recuperadas y como se dedican específicamente a eso, son especialistas en determinada área, puede que ese proceso en realidad sea mucho más eficiente si yo lo tercerizo. Por contraposición, tengo que entender que todas esas ideas van a tener que pasar por un primer tamiz, que es la medición preliminar de costos y beneficios. Esto hay que entenderlo en dos dimensiones. Yo puedo aportar la idea de aplicar la tecnología que me sea más beneficiosa para mi organización. Ahora, tengo que tener en cuenta que ciertas tecnologías tienen un costo base de adopción. En el sistema de gestión más difundido, que tiene el 20% del mercado,
El esquema de licenciamiento base que esta empresa utiliza de corte mundial, el parámetro de comparación mundial de todos los CRP, es que el licenciamiento base cuesta $300.000. Y así todo, uno podría llegar a pensar, bueno, es mucha plata, depende para la organización, que quede claro, para el bolsillo individual es muchísimo dinero, pero para una organización que tiene dispersión geográfica, multiplicidad de procesos, $300.000 como costo de inicio para todo lo que sea el esquema de licenciamiento, no es un valor descabellado. Nuevamente, en términos individuales, claro que lo es, pero $300.000 de licenciamiento no quiere decir que el proyecto cueste eso, ya hablaremos de esto en la segunda parte, pero un costo de inicio de $300.000 en cuanto a licenciamiento no es desproporcionado para el estándar de mercado. Ahora, si por definición venimos diciendo a lo largo de toda esta cursada, si yo incorporo tecnología es porque esa tecnología me va a brindar elementos para tomar decisiones y en términos grandes y ambiguos, esa tecnología va a hacer que mi organización sea mejor. En la segunda parte hablaremos de llamamos ser mejor con la tecnología, si es ser más rápido, ser más eficiente, ahorrar costos, procesar con menor cantidad de estructura de personas, bueno, todo ese tipo de cosas las veremos en la segunda parte, pero tengo que hacer esta medición preliminar de costos y beneficios. Supongamos el día de mañana, ustedes trabajan en forma independiente. En algún momento necesitan cumplir o, no sé, brindar servicios para sus clientes. Y van a tener que hacer una comparación muy básica en lo que el cliente te puede aportar cuando te contrate respecto de la inversión que tenés que realizar. Entonces, en esa inversión que tenés que realizar, vas a hacer una comparación básica y muy simple entre los costos y los beneficios. Si el esquema de lo que necesito gastar para poder proveer ese servicio no me termina siendo redituable, probablemente digas que esa comparación no te es redituable desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista económico, profesional, todos los que querramos ver, y vas a tener que tomar algún tipo de decisión. En este ejemplo que planteo a nivel corporativo, si la pyme no tiene los $300.000 de inicio para pagar las licencias de este sistema de gestión integrado, claramente el proyecto no se puede llevar adelante, no se puede evaluar si es la mejor solución dentro de la organización. Entonces necesito hacer este tipo de comparaciones y es por eso que lo primero que hago es saber si lo puedo pagar, pero no termina en ese punto, porque puede que yo pueda pagar esa tecnología, pero como vimos en el costo total de propiedad, no es solamente comprar la tecnología. Comprar puede que la compre. Ahora, tengo la posibilidad de invertir en lo que yo especifique como duración total del proyecto en el mantenimiento de los equipos, en el mantenimiento de las tecnologías, en traer los insumos necesarios para que esa tecnología funcione, con lo cual la medición preliminar es, mira, este proyecto cuesta $300.000 de licencia más lo que venga a continuación y tengo que determinar si eso lo puedo sostener a lo largo del tiempo. Una cosa que es distinta en las inversiones, en los sistemas y las tecnologías, es que por un tema de costos yo no estoy cambiando a cada rato. Y cuando digo no estoy cambiando a cada rato, es puntual y específicamente como los proyectos de tecnología requieren un esfuerzo, en algunos casos importante, las organizaciones habitualmente tratan de no equivocarse en la selección de las tecnologías. Esta adecuada medición de costos, de beneficios tangibles e intangibles, es algo que las organizaciones tienen que valorar y evaluar desde el primer punto en el cual se sientan a pensar en solucionar ese problema que tienen. Es por eso que se habla de los estudios de prefactibilidad. Claramente, yo voy a tener que hacer una medición de factibilidad legal, factibilidad económica, factibilidad operativa, factibilidad técnica y etcétera varias para darme cuenta si eso puede funcionar o no.
Hagamos un ejemplo de vida real, que como digo siempre, es todo mentira lo que digo a partir de acá, pero ustedes lo pueden googlear y después me dirán si estoy mintiendo en lo que digo o no. En su momento, cuando Subterráneos de Buenos Aires pasó a estar tercerizado, es decir, que pasó a estar concesionado en una empresa, la primera empresa que hacía la concesión se llamó Metrovías, que estuvo hasta hace poquito, hasta que tomó EMOVA en la ciudad de Buenos Aires. El costo principal que tenían y era un costo fijo que no podían dejar de lado era, y lo pueden ver en algunas estaciones de subte todavía, que la única forma de pagar el viaje en el subterráneo era por medio del cospel. Eso implicaba que yo, usuario, tenía que ir a la boletería y llevar efectivo. Ellos me daban la cantidad de cospeles que yo quería. Históricamente, en las primeras aplicaciones, empezaban a vender un blister que parecía que tenía 10 chicles, pero en realidad tenía 10 cospeles. Uno sacaba el cospel, lo metía en el molinete, empujaba y entraba. Había varios problemas. Primero, la única forma de pago era por medio de efectivo, así que en la boletería tenía que tener una caja o ver el mecanismo por el cual custodiaba ese efectivo. Al margen de todo eso, cada cospel era equivalente a efectivo, con lo cual subía la tarifa y cada cospel automáticamente valía más. No era solamente custodiar el dinero, sino también custodiar los cospeles. Dicho todo esto, además había un proceso de recopilar todas las moneditas, todos los cospeles en cada uno de los molinetes. En cada una de las líneas y saliendo en forma cruzada desde una cabecera a la otra, el último subterráneo paraba en todas las estaciones. En algunas estaciones el molinete está a la altura del andén, en otras estaciones el molinete está uno o dos pisos más arriba, con lo cual tenían que parar la formación de subte, la última que estaba dando vueltas. Subía toda la gente de la custodia, subía la gente de la tesorería y con unas máquinas de aspiración sacaban todos los cospeles de cada una de los molinetes que estaban colocados allí. Eso hacía que el último tren que iba en un sentido y en otro era el más lento de todos. Si llegabas a tomar el último tren, si normalmente entre una cabecera y otra tardabas 20 minutos, en el último tren podías llegar a tardar una hora y cuarto en forma tranquila. Y además había un problema adicional. Las personas que iban a recopilar todos esos cospeles tenían que estar custodiadas para que de vuelta, si tenía que custodiar el efectivo en la boletería y custodiar los cospeles en la boletería, ahora cuando pasaba, como le decían, el tren de la plata, el tren del dinero, iban a recuperar todos esos cospeles y los tenía que custodiar gente de seguridad privada. La primera solución que se les ocurrió es: tratemos de identificar que ya no tenga que pagar más los cospeles, saquemos los cospeles y que exista primero algún tipo de mecanismo por el cual o te pago digitalmente o te pago en efectivo en la boletería y a través de una computadora con todos los molinetes yo te acredito el saldo en tu cuenta. Y la primera medición es: ¿cómo te acredito el saldo en la cuenta? ¿Cómo lo identifico? Si yo reemplazo el cospel por una tarjetita de cartón, estoy más o menos en el mismo tema, en la misma situación. Si lo reemplazo por alguna tarjeta recargable, bueno, el usuario, nosotros teníamos que comprar la tarjeta y le recargaban el saldo y a medida que el saldo desaparecía, iba desapareciendo, digamos, y ibas pagando. La primera solución que dijeron es: ¿por qué no ponemos un lector de huellas dactilares? Cuando pones un lector de huellas dactilares, ya la persona no tiene que andar llevando una tarjeta, no se la puede olvidar, no se la pueden robar porque su huella dactilar es la forma de pago. Aprieto o pongo mi huella dactilar, me reconoce el sistema y listo, me habilitó el molinete. Técnicamente es una solución válida, operativamente no lo es. Porque primero, los lectores se ensucian, los dedos de las personas están sucios, el lector se puede llegar a modificar o puede tardar mucho en reconocer la huella porque uno se apoyó mal el dedito, y todos los que hayan renovado el DNI lo van a saber, que por más que uno lo hace, como piden ahora que te dan el escáner, apoyás la huella y está el operador del RENAPER del otro lado y te dice: no, volví a apoyarlo. Si para renovar el DNI en un ambiente de total tranquilidad estás sentadito en una silla y te van diciendo el otro dedo, el otro dedo, el otro dedo, si eso que normalmente en ambiente de tranquilidad, ¿qué pasa cuando lo llevo a un ambiente donde estoy bajo presión? Donde, por ejemplo, son las 5 de la tarde,
en un viernes de invierno, te querés ir a tu casa, está lloviendo, hace frío, no te sentís bien y querés que el lector apoye lo más rápido posible. Si normalmente en 1 o 2 segundos debería reconocer la huella y habilitarte, hay un pequeño problema. Una cosa es que reconozca 1 o 2 segundos y vayamos todos tranquilos, ping, apoyamos nuestra huella, uno atrás del otro, y otra cosa es que querramos irnos rápido. Y supongamos que digamos, se empieza a formar la fila y la persona que está adelante no le reconoce la huella. Entonces intenta la lectura, no reconoce la huella, intenta la lectura. Ya perdió 6 segundos, fíjense a qué nivel estoy yendo, cuando normalmente tendrían que haber pasado tres personas por el molinete, todavía no pasó ninguna. Y la fila se empieza a juntar con gente que está esperando. El que está vigésimo en la fila empieza a ponerse nervioso y empiezan las discusiones, llamémosle así. Entonces, si bien técnicamente la solución es válida, y cualquiera de ustedes que trabaje con algún lector de huellas, o tiene que poner el DNI, o algo por el estilo, o el reconocimiento facial, no interesa, en un ambiente de tranquilidad es una cosa, en un ambiente de presión es otra, porque la rotación es importante. Y además hay otro problema, que lo pueden ver todos aquellos que pasen con el auto por Panamericana, para ir más lejos, sin ir más lejos, digo. En algunos casos, cuando tenés el telepase, el molinete te habilita. Te advierten que si vos pasás por ahí y no tenés el telepase habilitado, estás sujeto a multas, te firman todas las cámaras. Y la atención a todos aquellos que pagan en efectivo con un medio de pago alternativo, son cada vez menores los carriles. Entonces, mientras que todo funcione bien, operativa y técnicamente va todo bárbaro. Cuando empiezan a aparecer alternativas es donde se complica. Cuando esto lo evalúa Metrovías en este estudio de prefactibilidad, dice, mira, técnicamente corre, operativamente no, porque implica que, suponiendo que todo anda bien, que el lector no se rompe nunca, que la huella dactilar está limpia, que el tiempo de apoyar la huella en el lector es el tiempo esperado y que el sistema te reconoce en 1, 2 o máximo 3 segundos. Una cosa es, sentado en el RENAPER, donde ya saben que están leyendo tus huellas dactilares porque van mirando dedito por dedito, y otra cosa es cuando yo tengo la huella dactilar registrada para ser utilizada en Metrovías o en las estaciones de subterráneos, pero en las estaciones de subterráneos no se sabe en qué estación vas a estar trabajando o en qué estación vas a intentar tomar el pasaje, con lo cual implicaba que si bien técnicamente es factible, yo tenía que tener disponible que la huella dactilar pueda ser leída en cualquiera de las estaciones de subterráneo. Bueno, técnicamente es una solución válida, operativamente es impracticable y de hecho no se llegó adelante en ese sentido. Por ende, estamos en un tema particular, específico de entender si esa solución tecnológica que se ve como factible efectivamente puede ser factible para la organización. Si todos los estudios de prefactibilidad, insisto, hablando en tecnología, los vemos en detalle, pregunta examen, dicho sea de paso, los vemos en detalle para la segunda parte, cuando estoy hablando de los estudios de prefactibilidad y suponiendo que los riesgos o los inconvenientes son tolerables, yo tengo que, asumiendo que todo eso está bien, tengo que pasar a lo que es el desarrollo del caso de negocios. Vamos a verlo hoy el caso de negocios. ¿Para qué se hacen los casos de negocios? Y acá tengo que hacer algunas salvedades. Lo que estoy explicando es lo que debería ocurrir en un ideal de una organización. Tienen subido en el material el caso de negocios de una empresa en la cual estuve y a mí me tocó participar, no de ese caso de negocios en sí, pero como la forma en la cual está planteado sirve a los efectos académicos, es un caso de negocios del año 2014 también, concomitante con este concurso. Los casos de negocios se elaboran, en principio, para poder tener un esquema de medición común. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, desde el punto de vista económico, las empresas, los países no tienen capital ilimitado. Incluso el propio Estados Unidos, por más que son ellos los que emiten el billetito verde y le ponen dólar y todos los demás países los usamos como patrón de referencia, incluso en Estados Unidos no pueden emitir, o como le decimos coloquialmente por acá, darle a la maquinita y emitir todos los dólares.
si yo tengo la posibilidad de hacer billetitos y les digo a todos ustedes cuál es el valor, yo sigo emitiendo y el que tiene que responder si esos billetitos valen o no soy yo. Ni el propio gobierno norteamericano lo puede hacer, porque no puede solventar todo lo que es la velocidad de la rotación del dinero. Entonces, cuando yo soy una empresa y me doy cuenta que no tengo capital ilimitado, tengo que tomar decisiones. Probablemente, y esto quiero aclararlo, probablemente ustedes necesiten el día de mañana apoyatura técnica, apoyatura conceptual para evaluar diferentes tipos de inversiones o diferentes tipos de gastos que la organización puede hacer. Voy a asumir que la gestión financiera de las organizaciones es algo que va a formar parte de su campo de conocimientos. A mí me tocó participar en varios business case, algunos de ellos de bueno, un barrio privado, llamémosle, importantísimo en zona norte. Yo de arquitectura no tengo idea de nada. Entonces, me tuve que empapar de algunas medidas, de algunas evaluaciones, porque al final del camino, al que le pedían una recomendación o la mejor conjetura, como me gusta decir a mí, era a mí profesionalmente, pero yo de arquitectura no tengo idea. No tengo idea en el sentido de cuántos metros cúbicos de cemento y arena se tienen que combinar en el herraje correspondiente para poder hacer la base funcional de un edificio o de una pileta. No tengo idea. Me tuvieron que explicar, pero cuando me dijeron cómo estaba medido, más o menos pude ponerle un valor. De idéntica forma, me tocó participar en otro proyecto de inteligencia de negocios que estaba relacionado específicamente con todo lo que era los fungicidas que se iban a esparcir en diferentes partes de sembrado, concretamente una compañía sojera. De acuerdo al campo que se iba rentando y de acuerdo al cultivo que estaba antes, había que tener en cuenta cómo iba a ser el sembrado, cómo iba a ser la expectativa de lluvia, cómo iba a ser el tipo de terreno. Una cosa es que sea un tipo de terreno rocoso y otra cosa es que sea pedregoso y otra cosa es que sea arcilloso y uno diría, no tengo ni idea de temas de biología y mucho menos de, no sé, un tema de campo. De temas de ingeniería y cosas agronómicas, la verdad, no domino. Pero bueno, hay que ponerle un valor. Cuando hablemos de los proyectos de tecnología, es muy probable que ustedes también, si es algo muy específico, no básicamente saber si compro computadora Acer o Lenovo, donde podré ver si más o menos son parecidas y veré mecanismos, y ninguna máquina va a ser igual, ningún sistema va a ser igual, ninguna tecnología va a ser formalmente igual, pero yo podría llegar a decir que, bueno, más o menos puedo llegar a compararlos y elegiré una o sobre la otra. O, volviendo a un ejemplo que ya habitualmente hago, es tengo que reemplazar el camioncito con el cual hago la entrega de los productos que mi empresa fabrica y me podré dar cuenta si voy a usar una Ducato, una Fiat Cubo, una Partner, una Ford 350, veré, pero más o menos puedo evaluar porque tengo algo tangible. De idéntica forma, cuando me voy al campo de la tecnología, hay cosas que van a ser tangibles, el hardware, hay cosas que van a ser intangibles. Por ejemplo, la velocidad con la cual se van a procesar las transacciones. Si uno puede decir, bueno, entonces al final le tengo que poner un número, y es correcto. Lo que sí, hay que entender que la inversión en tecnología compite con el resto de las inversiones de la organización. Compite con pintar el showroom, compite con cambiar las sillas en las oficinas porque las sillas giratorias se rompen, compite con cambiar el auto con el cual el presidente va de un lado al otro, compite con el sistema de gestión de recursos humanos que quedó muy viejo y es muy lento para liquidar haberes, compite con la inversión que puedo hacer en la nueva campaña publicitaria para, pongámoslo de ejemplo, el Mundial 2026. Compite con todo lo que se te pueda llegar a ocurrir. Plata ilimitada no existe. Entonces, ¿cómo hago para comparar? Pintar el showroom, reemplazar las sillas, comprar una nueva camioneta o invertir en el sistema de gestión. Todo eso tiene que tener un parámetro común. Y es por eso es que se hacen los casos de negocios, se determinan cuáles son las medidas que se van a comparar, después hablamos en detalle de esto, pero básicamente después de que está desarrollado el business case, el caso de negocios, se hace la evaluación económica y financiera.
Nuevamente, para cuando estemos, eh, mejor dicho, para los que hayan cursado o cálculo financiero o administración financiera, corren con cierta ventaja porque las medidas económicas y financieras de comparación son muy similares. En todos los casos se va a hablar de valor actual neto, en todos los casos se va a hablar de la tasa interna de retorno, en todos los casos se va a hablar del periodo de repago y en todos los casos se va a hablar del retorno sobre la inversión. Todas son medidas que yo tengo que comparar. Si la rentabilidad de invertir en tal sistema genera tanta plata y es superior a la que genera otro tipo de sistema, yo debería elegir ese sistema que me da mayor retorno, mayor rentabilidad o me otorga mayor cantidad de beneficios. Pensémoslo ahora en el sentido inverso. Necesito pedir un préstamo. Voy a un banco me dice 72%. Voy al banco de al lado y me dice 71,5%. ¿Por qué elijo el de 71,5? Bueno, porque como la plata tiene costo a lo largo del tiempo, elijo aquel que me obliga a mí a endeudarme menos. Si en vez de pagarle el 72% a uno, le pago al otro el 71,5, ese 0,5% de tasa es beneficioso y es por eso que lo elijo. En todos los casos, sea el tipo de tecnología que sea, desde lo más avanzado hasta lo más trivial, voy a tener que hacer una evaluación económica financiera. En este esquema que está acá, yo lo comparo con la que es habitual y normal, el valor actual neto. Después hablamos en detalle. El valor actual neto, simplemente para tenerlo como punto de referencia, significa que yo tengo que evaluar al día de hoy todas las inversiones futuras a una determinada tasa de corte, también hablamos en unos minutos más, y saber cuál es el que me da mayor valor actual neto. Si todas las inversiones de todo lo que voy a hacer dan un valor positivo, es decir, todo lo que invierto descontado al día de hoy es positivo, debería, o por lo menos decir, que es un proyecto que puede ser candidato a ser realizado. Incluso si, como se dice habitualmente, salimos hechos. Che, yo invierto tanta plata, dura lo que el proyecto dura y al final salgo hecho, con lo cual no gané ni perdí. Eso, y esto es una definición contable que todos sabemos, toda inversión al final va a terminar siendo un gasto. Entonces, toda inversión que al final va a terminar siendo un gasto, si después de 5 años de ejecución de este proyecto o de utilizar determinada tecnología, todo va a terminar con costo cero o con valor residual cero, bueno, si eso hace que la empresa, entre comillas, haga que esa inversión se recupere y que quedemos igualados, empatados o en punto de equilibrio, todas las denominaciones son válidas en este sentido, bueno, si eso sale así, cualquier proyecto en el cual yo recupero la plata haría que, en principio, podíamos invertir en ese proyecto. Ahora, claramente, si yo invierto plata y nunca la recupero, el proyecto matemática y lógicamente lo tendría que rechazar. En el business case que tienen subido, y vamos a analizarlo en detalle, hay un proyecto en el cual, a pesar de no recuperarse, se llevó adelante y se ejecutó porque tenía una característica particular que a la organización, a pesar de que era perdidoso, como diríamos, la organización decidió llevarlo adelante. Si todo esto funciona bien, es decir, yo invierto plata y qué sé yo, viene la competencia y es donde sale este tema de la propuesta de financiamiento. Y cuando digo sale la propuesta de financiamiento es entender específicamente qué se está haciendo. ¿Por qué? Principalmente porque, como no tengo capital ilimitado, si yo tengo capital para invertir en reemplazar la camioneta, pintar el showroom, hacer un nuevo sitio web que se integre con la plataforma de comercio electrónico o invertir en el sistema de gestión que necesitan el área de recursos humanos, tengo que tomar la decisión. Capital ilimitado no tengo, que quede claro. Y aunque tuviera capital ilimitado, yo no puedo no tomar decisiones. De hecho, es lo que hacemos en ciencias económicas, tomamos decisiones. Ahora, también hay que decirlo, todas las decisiones que tomamos cuando hablamos de tecnología son decisiones que están
a lo largo de la carrera, podríamos decir, excepto en una única cosa que ahora menciono, todas las decisiones tienen un patrón lógico o un patrón matemático. Comparo A con B y elijo la que sea mejor, según lo que yo determine como parámetro de lo que es mejor. Comparo 10 con 11 y elijo el que me da mayor rentabilidad. Si el que me da mayor rentabilidad es el de 11, realizaré el proyecto 11. Si soy una persona y pido un préstamo, un banco me cobra 72 y el otro me cobra 71,5, elijo lo que menos tengo que pagar. Esto se cae de maduro. Ahora, todos ustedes van a tener una asignatura que para la toma de decisiones en las organizaciones es fundamental. En el resto de todas las materias, incluida esta, ustedes van a estar tomando decisiones con un patrón lógico o con un patrón matemático. Hasta que vayan a todo lo que son los mecanismos o todos los elementos que van a ver cuando pasen por la asignatura que se llama Ciencias de la Decisión en el nuevo programa, la vieja teoría de la decisión. Van a ver en esa materia en profundidad que yo no tengo que decidir únicamente por la matemática o únicamente por la lógica. Voy a decidir en base a subjetividades, voy a decidir en base a relaciones comerciales existentes o que quiera construir, voy a decidir en función a estándares de mercado. Hay algunas cosas que todas las organizaciones hacen que porque el mercado las hace, la tienen que copiar. Y para la organización puede que ese mecanismo decisorio no sea el mejor, hasta incluso sea válido, contraproducente, eh, lisa y llanamente malo. Pero bueno, la organización tiene que estar en un mercado donde hay otros jugadores y para poder participar o para poder pertenecer a ese mercado, yo tengo que ofrecer cosas similares para que mis clientes me elijan o X cliente me elija. Lo que necesariamente va a ocurrir es que va a estar la propuesta de financiamiento. ¿De dónde sale la plata? Dentro de esa propuesta de financiamiento, y puede que muchos de ustedes se dediquen a lo que se llama ambiguamente el cash management, puede que algunos de ustedes digan, che, ¿cómo lo pago? ¿Lo pago en efectivo o lo pago en cuotas? Algunos de ustedes, cuando eligen alguna suscripción, hacen la comparación. Algunas empresas te van a decir, mirá, si vos me pagás la suscripción anual y tenés un 10, un 15% de descuento. Y vos vas a decir, bueno, ese 10 o 15% de descuento me sirve ahora o prefiero ir pagando mes a mes y ver cómo funciona. Porque también hay que decirlo, las empresas una vez que tienen el cliente que les pagó todo el cupo, tienen que seguir buscando mercado. Y ese cliente que yo ya tengo y que me pagó todo el año junto, eh, quizás yo ya no tengo que hacer tanto esfuerzo en cuidar a ese cliente. Y esto también hay que entenderlo. Después de esta propuesta de financiamiento, y acá, independientemente de la complejidad de esta organización, pongo tres ejemplos ahora, yo voy a tener que hacer una recomendación. Yo individualmente, yo formando parte de un equipo, pero a quien va a decir este proyecto va o este proyecto no va, pulgar arriba, pulgar abajo, voy a tener que recomendarle un curso de acción. Nuevamente, puede que ustedes el día de mañana no entiendan de lo que está dentro del business case, que no entiendan la parte técnica, que no entiendan todos cómo interactúa la tecnología con la biología tecnológica de la organización. Todo eventualmente comprensible y todo eventualmente subsanable. Pero sí te van a decir, ¿qué hago? ¿Elijo A o elijo B? Voy a un caso particular. En el banco en el cual estuve 11 años, había que elaborar un caso de negocios que tenía que aprobar primero lo que en la segunda parte llamaremos el sponsor del proyecto. El sponsor del proyecto tenía que aprobar y decir, esto es lo que yo quiero. Con todo eso, con la aprobación previa, íbamos al comité de sistemas. El comité de sistemas decía, este sí, este no, este sí, este no. Este supongamos que decía, procede. No iba solamente al comité de sistemas, tenía que ir al comité de sistemas que estaba en el exterior. El comité de sistemas del exterior decía, mirá, la organización en 82 países no puede tener tecnologías que cada uno elija lo que le venga en gana. Entonces, tienen que ser todas tecnologías que pasen por un proceso de aprobación a nivel mundial. Por más que impactase únicamente en Argentina o únicamente en Paraguay, que era el caso que yo tenía responsabilidad junto con Uruguay, excepto en ese caso particular, que se solucionaba a nivel local porque era un requerimiento regulatorio de nivel local, de nivel país me refiero, el resto de los casos tenía que pasar por un proceso de aprobación a nivel mundial. Si esto lo llevo a una pyme argentina, probablemente no existe el directorio,
Puede que sea el dueño de la pyme, puede que sea la familia o las familias que están a cargo de la pyme, pero yo necesariamente voy a tener que recomendar algo y esas familias, quizá no bajo el paraguas de comité de dirección, bajo el paraguas de comité de sistema, bajo el paraguas de directorio o eventualmente bajo el paraguas de accionistas, van a tener que aprobar eso. Pensemos ahora en lo mismo que nos pasa cuando el administrador de nuestro edificio dice que hay que hacer un montón de mantenimientos, hay que hacer un montón de modificaciones en el edificio. Tenemos que llamar a asamblea porque todos los copropietarios tenemos que pagar la parte proporcional que nos corresponda y el administrador puede tomar decisiones de las que necesariamente... No se lo escucha, profe. Creo que está muteado, profe. Bueno, se nos había cortado, así que después veremos qué quedó en la grabación. Entonces, independientemente de la complejidad que la organización pueda tener, independientemente de los pasos que tenga que pasar, en algún momento vamos a tener que recomendar determinada decisión. Pero como más de una vez les digo, la decisión final no es nuestra. Yo, en varias empresas, en una particularmente en la cual estuve, el sistema que había elegido, modestia aparte, era el mejor que había en Argentina. Pero vinieron de esta multinacional, vinieron a verlo específicamente y como lo que el sistema hacía y que afectaba en mi primera multinacional únicamente a lo de Argentina, los auditores internos dijeron que no, que ese sistema no cumplía con los estándares de la, comillas, corporación y al no cumplir con los estándares de la corporación, ese sistema no era válido. Motivo por el cual, después, y esto que quede claro, después de que mi gerente general me había aprobado la inversión porque había que hacerlo sí o sí, y en ese momento la multinacional era poco menos que una pyme, éramos una operatoria que éramos 8 personas para una multinacional hoy día bastante difundida acá en Argentina, eh, por más que ya estaba aprobado por el gerente general, mandaron la auditoría interna y después de haber utilizado el sistema durante 6 meses, hubo que darlo de baja para utilizar una solución tecnológica que venía de los Estados Unidos, que la corporación a nivel global estaba utilizando y que con una mano en el corazón no servía a los propósitos legales y regulatorios de Argentina, pero el que tenía que hacerse cargo de eso era yo y tenía que utilizar un sistema que, con una mano en el corazón, no servía para nada. Era muy bueno para la gestión de inventarios y las materias primas. Para el resto de la gestión administrativa y financiera, no servía. Pero bueno, era el que la corporación utilizaba y la corporación, erróneamente también hay que decirlo, a nivel internacional, pensaba que todas las subsidiarias en cada uno de los países tenían la misma, eh, ¿cómo decir?, funcionalidad. Y claramente en Argentina, una parte se fabricaba en la promoción industrial en la provincia de San Luis y la otra parte se importaba directamente de Brasil. Entonces, ellos decían que como vos fabricabas poquito, pero vos tenías que tener los mismos estándares de la corporación que fabricaba en Europa y abastecía a toda Europa. Entonces, lo que aparentemente era una solución y que había estado aprobada, a los 6 meses la tuve que dar de baja. Si todo esto funciona y demás, el comité va a terminar aprobando y pasamos al proyecto a la ejecución del proyecto. La fase de ejecución del proyecto nuevamente es lo que veremos, Project Management, desde el primer día posterior a nuestro primer examen. ¿Qué tengo que tener en cuenta con todo lo que sean decisiones de inversión? Debería existir un proceso racional y definido. Hay organizaciones que no lo tienen. Hay, de hecho, y sigo sin acordarme cómo es el autor, hay uno de los autores que ustedes van a ver en Dirección General que dice que en realidad las áreas de una organización son como familias que se pelean todas por una parte de la cena. Entonces, en algún momento una parte de la familia o un área se ve favorecida respecto de todas las demás. Entonces dicen que las decisiones que parecen ser racionales y por más que se siga un proceso, hay veces que son simplemente una puja interna por ver quién puede imponer su voluntad en cada ronda presupuestaria. El proceso de inversión debería ofrecerme opciones que me permitan elegir entre varias alternativas. Deberían, como veníamos diciendo con todo lo que sea gobernanza, responder a cumplir con los objetivos estratégicos y
La inversión en tecnología no es barata, no es económica. Yo puedo pensar que puedo vivir con las versiones free permanentemente, que puedo utilizar servicios limitados, que puedo incluso seguir haciendo trabajos manuales o cosas que podrían ser ampliamente automatizables, las podría seguir manejando fuera de la tecnología. Puede que sí. En la segunda parte hablaremos de eficacia y eficiencia. Hay veces que la inversión en tecnología yo la tengo que hacer. Las empresas se van a resistir porque no van a encontrar algún valor o algún vector que les permita pensar que la inversión en tecnología va a ser de corte estratégico. Esa es responsabilidad nuestra, dicho sea de paso. Pero la inversión en tecnología no es barata. Cuando hablé hace unos minutos atrás de si pienso instalar este sistema de gestión integrado, estándar de mercado, 20% a los usuarios, bla, 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 yo tengo que invertir mínimo $300.000. Si no tengo los $300.000 de la licencia, la compañía que fabrica ese software directamente no me atiende el teléfono. Yo les podré pedir cotización, incluso ellos pueden venir a hacerme la propuesta. Cuando me digan, mira, para pensar en esto tenemos que comenzar en 300.000, más lo que sea la ejecución del proyecto. Pero si vos no tenés los $300.000 de licencia, no lo pones arriba de la mesa, no podemos seguir hablando, porque esto es el costo de apertura. Es no pasa con los Uber, pero en un taxi de cualquiera de las jurisdicciones es la famosa bajada de bandera. Después vemos si podés pagar la duración total del viaje, pero si vos no podés pagar lo que es la bajada de bandera o el costo de utilizar ese taxímetro, los $300.000 que estoy planteando, si no tenés para pagar la licencia, no pensemos. Si no tenés para comprarte el auto, después vemos si le vas a cargar nafta o no. Pero independientemente de eso, necesito entender que la inversión en tecnología no es casualmente económica. ¿Qué es inversión? Definámoslo y esto de vuelta. Los que hayan cursado administración o cálculo financiero ya lo van a tener en claro. Definámoslo a los efectos de lo que nos interesa a nosotros. En términos tecnológicos, yo estoy pensando que hago referencia a inversión cuando coloco un monto de dinero hoy con el fin de obtener en el futuro una cantidad mayor. Si lo llevamos al plano personal, ustedes están invirtiendo en su formación, en el tiempo, en los gastos, en todo lo que está relacionado con el fin de que en un futuro, esperemos cercano, después de 2 años, 2 años y medio, tres, pero después del tiempo que sea, vas a estar recibido y estás apostando a que tu inversión y tu sacrificio actual te va a generar beneficios a futuro. ¿Cuánto tiempo te va a generar beneficios? Son las medidas que tengo que evaluar en todo proyecto de tecnología, pero cuando te compraste el teléfono celular, cuando te compraste algún equipo para uso personal, tomaste una decisión. Elegiste el celular A, el celular B, computadora A o computadora B. No interesa, pero tomaste una decisión. Y en tu mente dijiste, bueno, ¿cuánto tiempo este celular lo voy a tener que tener en uso? Probablemente, si uno tiene la posibilidad de cambiar de tecnología un mes tras otro, bueno, puede que esa tecnología la vayas reemplazando siguiendo hasta si se quiere la ley de Moore. Pero estoy casi seguro que muchas de las computadoras, esta en la cual estoy, o muchos de los teléfonos celulares, han pasado el tiempo de obsolescencia programada. Y esto significa básicamente que después de los 18 meses, toda tecnología es técnicamente obsoleta. No inusable, no confundamos que no se pueda usar con que sea obsoleto. Yo puedo seguir utilizando un auto del año 1939 y mientras que pase la BTV, el auto va a estar apto para ser utilizado. Puede que no sea eficiente, que gaste mucho, que sea lento, que le falten un montón de funcionalidades. Mientras que técnicamente pase las verificaciones, el auto va a ser usado, pero un auto de 1939 o un auto que no tenga dirección asistida, hoy en día es obsoleto. De vuelta, hay un montón de gente que sigue utilizando autos que no tienen dirección asistida y bueno, y lo siguen utilizando. En principio, cuando estás invirtiendo, cambias por una cosa actual con una expectativa a futuro. Vos sabés cuánta plata tenés hoy para invertir y es una certeza hoy. Y estás sacrificando tanta plata en la inversión en tecnología y esperas que esa tecnología te brinde beneficios en algún futuro cercano.
Ejemplo, si me compro un sistema de gestión e invierto $300.000 más todo lo que va a venir con la ejecución del proyecto, es porque la organización sabe que con esa tecnología, con esa herramienta, porque es una herramienta, esa herramienta me va a hacer mejor funcional a mi organización a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y veremos. En algún momento la propia tecnología se va poniendo vieja. Si yo invierto en un sistema de gestión, no voy a estar cambiando a cada rato. Probablemente invierto en un sistema de gestión por una usabilidad estándar de mercado de 5 años. A los 5 años, o a lo largo, mejor dicho, de los 5 años, esa tecnología tiene que ser mantenida, soportada, mejorada, actualizada. Todos los elementos que veremos en nuestra segunda parte, pero yo no pienso que voy a gastar la tecnología y la invierto hoy para que se quede en el tiempo y termine siendo una cosa obsoleta. Si mi organización depende de esa tecnología, voy a querer que la tecnología se actualice a medida que mi organización avance. Lo que sí hay que entender es que las tecnologías tienen ciclos de vida cortos. No funcionalmente, sí técnicamente. Ejemplo. Todas las organizaciones, y cuando hablamos de los ERP y cuando hablamos de los diferentes tipos de sistemas por niveles jerárquicos, etcétera, todas las organizaciones hacen todo, no de la misma forma y no con la misma necesidad y con la misma rapidez, pero todas las organizaciones tienen que llevar contabilidad, todas las organizaciones facturas, todas las organizaciones controlan inventario, todas las organizaciones gestionan cuenta corriente, todas las organizaciones hacen campañas comerciales, todas hacen de todo, no de la misma forma. Nuevamente, una cosa es la gestión de las cuentas corrientes que puedo tener en una empresa que tiene pocos clientes, otra es la que va a tener una empresa que tiene venta al público. Una cosa va a ser la necesidad administrativa que va a tener una organización bastante estructurada y otra cosa va a ser la necesidad administrativa que va a tener una organización que está en permanente evolución. De acuerdo al tipo de mercado al cual voy, la tecnología debería, al menos desde la teoría, acompañarme. Algunas cosas, de vuelta, para los de administración financiera y cálculo financiero, esto ya lo tienen claro. Un peso al día de hoy no es igual que un peso en un momento futuro. ¿Por qué? Porque al día de hoy yo sé la certeza de lo que tengo. Lo que tengo dentro de un momento futuro no lo sé. Nominalmente puede que tenga la misma moneda, incluso a valor dólar. Supongamos un ejemplo. Al día de hoy, cuando se hacen las comparaciones de los proyectos, yo, asumiendo esto, de vuelta, lo estoy archisimplificando, yo asumiendo que tengo plata para invertir en tecnología, tengo que buscar una inversión alternativa. Porque me tengo que preguntar, y en todos los proyectos de tecnología siempre se incluye, es, ¿qué pasa si no hago nada? Si digo no hago nada y tengo los $300.000 para invertir, al cabo de un año, supuestamente esos $300.000 me dan algún tipo de beneficio o la inversión alternativa es, y creo que han visto la publicidad del Banco Provincia que te dice, date un baño de inversión, donde va una persona a ver las diferentes inversiones que el Banco Provincia le plantea y la persona que le está haciendo, digamos, el representante de ventas, el oficial de cuentas, le dice, esta es la inversión más tranquila, haces la plancha e invertís en un plazo fijo. Entonces, al hacer la plancha en el plazo fijo, estás invirtiendo en ese plazo fijo y no te tenés que preocupar porque, como te dice ahí el ejemplo, vos ponés la plata y te tirás a hacer la plancha en la pileta y al final del tiempo que hayas comprometido, te devolvemos la plata con los intereses. Hoy en día, la tasa de corte del Banco Central dice que una colocación a plazo fijo anual tiene que pagarse mínimamente un 21%. 21, una cosa por el estilo, una tasa media rara. Si yo no hago nada y tengo $300.000, al cabo de un año, esa es la tasa de rentabilidad anual, de interés anual, coloco los $300.000 y al final del año recibo el importe correspondiente. Esto quiere decir que voy a recibir los $300.000 sin hacer nada. Como dicen ahí, poné la plata a trabajar. No hago nada, recibo los $300.000 y los $63.000 de intereses. Ese 21% anual. ¿Qué rentabilidad o qué sistema o qué tecnología me da una rentabilidad superior a eso? Hay organizaciones que por invertir en tecnología recuperan mucho más que ese 21%. Entonces, debo tener en cuenta que el dinero se desvaloriza a lo largo del tiempo y que
eso se expresa en una tasa de descuento o una tasa de interés. Lo que hay que entender también es que yo estoy tomando decisiones ahora, con lo que conozco hasta ahora, este mismo instante, para que me afecten un futuro. Se supone que yo tomo buenas decisiones ahora para tener un futuro mejor. Entonces, yo voy a tomar decisiones hoy, mirando lo que puede llegar a ocurrir a futuro. Entonces, me voy a dar cuenta si ese futuro se acercó o no a lo que yo estoy planificando y estoy decidiendo al día de hoy. Y va a aparecer un factor no menor, que es el factor riesgo. No todas las cosas se van a dar como estaba esperado. Son muy pocas las decisiones de tecnología que funcionan exactamente como se previeron. ¿Por qué? Y porque la tecnología va variando, las condiciones de mercado van variando, la organización va funcionando de determinada forma. Recuerden lo que pasa con los partidos de la selección. Cada vez que la selección va a jugar algún amistoso, pagamos tanto, pero si además está Messi, porque todo el mundo quiere ir a ver a Messi, bueno, si está Messi, te pagamos algo adicional. Entonces, yo tenía previsto que en uno de los últimos amistosos Messi jugara, pero ese día Messi estaba lesionado y no pudo jugar y estaba en la tribuna. Y la mayoría de las personas que en vez de ver un partido de fútbol, querían ver un partido de fútbol siempre y cuando esté Messi. Entonces, esa decisión que estoy tomando va a estar sujeta a parámetros de riesgos. ¿Por qué es importante? Vamos a esta parte puntual. Porque lo que yo quiero cuando estoy evaluando proyectos de inversión en tecnología es disminuir la incertidumbre. Yo puedo saber en algún tipo de elemento tangible si me va a funcionar o no. Supongamos, mi organización necesita reemplazar la camioneta de distribución y yo sé que hay varias camionetas en el mercado que pueden solucionar esa incertidumbre. Aunque también puedo decir, ¿sabes qué? Yo ya no vendo más con envío a domicilio, me ahorro la plata de la inversión, me ahorro la plata de la logística, pero también voy a tener que darme cuenta que el cliente que esperaba el envío hasta la puerta de domicilio puede que no me quiera comprar. También podría elegir una inversión alternativa, como ya hemos visto, y es, ¿sabes qué? Lo tercerizo. Y cuando digo lo tercerizo es, ya no lo tengo como parte de mi servicio, sino que el cliente me paga algún tipo de plus si quiere el envío a domicilio. Quizá tendré que ajustar mis precios, pero en vez de tener yo la responsabilidad del transporte, la mercadería, del bien, de mi domicilio hasta el domicilio del cliente o el mecanismo que sea, lo tercerizo. Entonces, puede que eso sea una alternativa. Lo importante es que tengo que entender que cuando voy a evaluar proyectos de inversión, todos los factores empiezan a jugar. ¿Por qué es esto? Porque cuando voy a invertir en tecnología y con aquello que veíamos en la primera transparencia, tengo que entender que tengo dos alternativas. La primera es, no tengo tecnología y necesito incorporarla, o tengo que reemplazar la tecnología existente. Son los dos grandes caminos. Obviamente van a haber, ¿cómo decir?, temas intermedios, obviamente van a haber solapamientos, obviamente tengo que cumplir con ciertas cosas, pero nuevamente tengo dos grandes caminos. Tecnología que no tengo y ahora incorporo, o tecnología vieja, obsoleta, desactualizada, o que no es apta para el tipo de mercado al cual voy, que la tengo que reemplazar. Estos son los dos grandes caminos que tengo con la inversión de tecnología. En ese sentido, cuando estoy incorporando tecnología nueva, tengo que considerar los costos de toda la tecnología. Nuevamente, costo total de propiedad que vimos clases atrás. Cuando voy a hablar de el recambio tecnológico, voy a aplicar el costo total de propiedad, pero hay ciertos costos que ya van a estar incorporados en el proyecto anterior. Por ejemplo, si yo necesito armar un área de negocios nueva y voy a traer personal nuevo y a alquilar oficinas nuevas y tecnología nueva, todo eso va a ser el costo de poner en marcha una nueva línea de negocios. Ahora, si esa línea de negocios tiene tecnología obsoleta, yo ya no tengo que recontratar la oficina, no tengo que recontratar el personal, lo único que tendré que considerar es el costo incremental y obviamente el beneficio incremental de tener una tecnología nueva. Si mi operatoria hacía que yo pudiera, no sé, generar por hora
10 unidades y con la nueva tecnología puedo generar 12, tengo que considerar los beneficios de las 2 unidades que hago con la tecnología nueva respecto de la tecnología vieja y el costo incremental de el recambio tecnológico de la maquinaria vieja, llamémosle, por la maquinaria nueva. Esas son las cosas que tengo que considerar a los efectos del costo. ¿Qué son costos en tecnología? En principio, todas aquellas cosas que sabemos que yo tengo que realizar para que la tecnología pueda ser utilizada en mi organización. Algunas son obvias, como las están viendo acá. Si no tengo computadoras, tendré que comprar computadoras. Si no tengo servidores, tendré que comprar servidores. Si no tengo servicio de almacenamiento en la nube, tendré que comprar los servicios de almacenamiento en la nube. Si no tengo base de datos, bueno, tendré que incorporar base de datos. Si no tengo conexiones de Internet, tendré que incorporar la conexión de Internet correspondiente. Si necesito cambiar el personal o reentrenarlo, bueno, es un costo de incorporar la nueva tecnología. Puede que incluso tenga que rediseñar los procesos en todo lo que es la reingeniería de procesos. Puede que tenga que adaptar las instalaciones, cambiar los servicios, etcétera. Todos esos son costos que yo puedo identificar. Ahora, hablemos de los beneficios tangibles primero. El incremento en la productividad. Si antes fabricaba 10, ahora fabrico 12. Si antes para fabricar 10 unidades gastaba 10 pesos, ahora para fabricar las mismas unidades gasto 8. Tengo algún menor costo operativo. Lo publicó actualmente. La propia Microsoft publicó al día de hoy que abrió un plan de retiro voluntario para todos sus empleados a nivel internacional porque muchas de las tareas que hacían ellos relacionadas con la adopción de la tecnología, perdón, de las inteligencias artificiales, muchos de esos procesos que eran humanos, ahora los hace la propia inteligencia artificial que ellos, esos empleados, ayudaron a entrenar. Entonces, abrieron un plan de retiro, está publicado en todos los lugares, para el 7% de su fuerza laboral de los equipos relacionados con la inteligencia de negocios. A mí no me gusta el Copilot de inteligencia de negocios que tiene Microsoft, pero en todo lo que es el uso sinérgico con las plataformas de paquete Office y todo lo que es la plataforma y el mundo Microsoft, con una mano en el corazón, y he probado más de una, no, ¿cómo decir? No hay con qué darle. Está tan integrada esa tecnología que incluso vos, sin saber qué hacer, le subís datos y la propia inteligencia te empieza a decir, ¿qué querés analizar? ¿Para un lado o para otro? Y hasta incluso te arma todos los dashboards y todo en forma automática y hasta incluso te dice cómo te está yendo. Muchos de los procesos de análisis que históricamente eran manuales, o mejor dicho, requerían de un analista, ahora los hace en forma directa a la propia inteligencia artificial. Puede que reduzca la fuerza de trabajo, puede que reduzcas las instalaciones, incluso si estás tercerizando, con lo que ya mencionamos, vos estás sacando cosas para que estén a un costo fijo y no a un costo variable. Esos son beneficios tangibles, pero también hay que considerar aquellos que son intangibles. Esto es control más eficiente, flexibilización, la posibilidad de que si la tecnología lo permite, vos tengas un día para estar trabajando en remoto o como algunos plantean, darte algún día libre adicional para que vos no le generes costo adicional a la organización. Todos los beneficios, tangibles e intangibles, los tengo que considerar en el proceso decisorio de tal tecnología sí, tal tecnología no. Anticipo en el business case que voy a mostrar es matemática y lógicamente no debería haber seguido adelante porque vamos a ver que tiene unos costos que son irrecuperables. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué la organización eligió esto? Bueno, porque sabes que la organización se dio cuenta que al elegir esto, bajaba en otros vectores todo lo que eran los procesos del uso de la tecnología. Entonces, invirtió en un proyecto que nunca recuperó, y que, perdón, que quede claro, al día de hoy ya recuperó con creces, pero básicamente por llevar toda una plataforma en nube que era negativo desde el punto de vista económico, que nadie hubiera invertido, la organización siguió adelante, lo llevó a la práctica y al día de hoy está toda su plataforma tecnológica de gestión de datos, de todo lo que es gestión de comunicaciones, dentro de la nube del Office 365, de Microsoft 365, está dentro de la nube de Microsoft 365 y eso es absolutamente beneficioso al día de hoy.
Obviamente, durante los primeros 5 años no recuperaron plata, igual tenían la espalda financiera para hacerlo, pero a partir del sexto año todo fue plata absolutamente beneficiosa. ¿Qué es el tema riesgo? El riesgo es la posibilidad de que una inversión salga de los parámetros con los cuales estaba esperado que se realice. Ustedes cursan esta materia y tienen un riesgo implícito, que depende de vuelta claramente de ustedes. Venís a cursar, perdés tiempo, te conectás, tomás apunte, interactuás, bla, 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 te mirás los videitos, etcétera. Hay un montón de tiempo que vos estás invirtiendo con el objetivo de que cuando venga parcial uno y parcial 2 los termines aprobando y por ende apruebes la materia. Y si lo llevo hacia el final, cuando apruebes todas las materias, te recibiste de licenciado en administración. Pero existe el riesgo que te vaya mal. Puede que ese día, no sé, no estabas con todas las luces, como se suele decir, y te pregunto, ¿qué es una transacción? Y no puedes responderlo. Y te pregunto, qué sé yo, cualquier tipo de cosa, que es un proceso centralizado y no tengas idea qué responder, y vas a decir, bueno, estás incurriendo en un riesgo. Puede que no estés con todas las luces, o incluso puede que ni siquiera lo hayas repasado, o incluso por ahí algunos temas ni los anotás o no los tratás de estudiar porque decís, no lo va a tomar, y justo de casualidad no lo tomé y te fue bárbaro. Ahora llegué a tomar el tema que no repasaste y sonaste. ¿Existe el riesgo de que te vaya mal? Sí, claramente. Ahora, si bien el riesgo es, en principio, cuando uno habla de la palabra, esto es riesgoso, lo hace equivaler a esto es peligroso, esto puede generar algún perjuicio, también hay riesgo de que salga todo absolutamente bien o que te salga mejor de lo que esperabas. A nivel organización, yo puedo pensar cómo puede ser la entrega de determinado producto todos los días viernes, pero también puede existir el problema de que la organización necesite pedir adelantamiento de la entrega porque le está yendo mejor en los negocios y de alguna forma necesitas mayor posibilidad de que los negocios avancen. Entonces, uno piensa riesgo con connotación negativa, pero también hay que pensar el riesgo con connotación positiva. Hablemos de la evaluación económica y financiera. Los recursos son escasos, son limitados, no son todos accesibles. Algunos recursos con los cuales yo tengo que incorporar tienen un costo de financiamiento muy alto. Hay un concepto no menor de la contabilidad y de la administración de proyectos en sí, que es el concepto del costo hundido. Si vos esa inversión no la traducís a nivel organización en algo beneficioso o a mitad de camino decidís no seguir adelante con esa inversión, excepto aquellas cosas que vos eventualmente puedas revender, el resto es costo hundido. En este ejemplo, si para instalar la licencia, este sistema de gestión, gastás los $300.000, comprás el equipo, capacitas a tu personal y a mitad de camino decís, no, ¿sabes qué? No sigo adelante. A lo sumo podrás vender la computadora, pero el papel de la impresora no lo podés vender. Podrás vender la impresora, pero el tóner usado no lo vas a poder vender. El salario de las personas que formaron parte de ese proyecto ya se los pagaste y no lo podés recuperar. Y otra cosa no menor, los $300.000 de licencia que le pagaste a esta compañía, la compañía te va a decir, bueno, mira, yo te las vendí a vos. Vos no la podés revender como si fuera una entrada en la entrada de la cancha, que le decís, che, tengo popular y las vendés ahí haciendo algún teje y maneje. De vuelta. El costo hundido ocurre. Todo proyecto de tecnología que fracasa, hagamos un poco de autobombo, lo pueden ver en el sitio web de la facultad, está mi tesis de doctorado donde analizamos el éxito y el fracaso de la inversión en la tecnología, la taxonomía. Todo costo hundido es irrecuperable. Hagamos cine de terror. Todos ustedes están invirtiendo con la idea de recibirse. No interesa si te faltan 10 materias o te falta una. Si vos no te recibís faltándote 10, vas a haber gastado menos que no recibiéndote faltando una. Lo concreto es que va a ser todo costo hundido. Yo no puedo ir por la vida diciendo soy casi licenciado en administración. O soy o no soy. Soy casi y bueno. Pero ¿sabés qué? Si yo no sigo adelante y trato de aprobar todas las materias de la carrera, nunca me voy a recibir de lo que estoy estudiando. De nuevo, esto es el concepto del costo hundido. ¿Qué hora estamos? Bueno, como siempre, parlando de más. Eh, Vayamos a los mecanismos por los cuales se analizan los proyectos de tecnología.
en realidad todos los proyectos en sí. Estos cuatro vectores de análisis aparecen siempre: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el retorno de la inversión y el periodo de repago. En tecnología tienen mucha más importancia los últimos dos. Aclaro porque es pregunta de examen. No significa que no se calculen, ¿eh? Todos se calculan, pero es más importante entender retorno de la inversión en un intangible como la tecnología y el periodo de recupero. Todos se calculan. Las personas que no evalúan proyectos en función a cosas intangibles, el retorno de la inversión también lo van a calcular, pero le van a dar muchísima más bolilla al valor actual neto. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Si yo tengo la posibilidad de invertir $1.000.000 y ese $1.000.000 lo voy a invertir en forma consecutiva por los próximos 5 años, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Si yo me doy cuenta que ese valor de cada inversión futura descontada al día de hoy me da algún tipo de beneficio, elegiría invertir en ese proyecto. Ahora hago una pregunta, porque esto también hay que aplicarle escenario de sensibilidad. Yo puedo hacer una inversión de $1.000.000 en el plazo de 5 años, que cuando las descuento al día de hoy, hace que yo recupere toda la plata, el millón. Pero uno no va a querer salir hecho, va a querer salir con algún tipo de ganancia. Perfecto. Matemáticamente, en vez de recuperar 1.000.000, es decir, el capital, recuperas 1.000.000 y $1. 1.000.000, uno. Invertís $1.000.000 pensando que lo que vos planificás hoy no se va a mover un centímetro de acá a 5 años. Entonces, en esa inversión de acá a 5 años, todo funciona como vos planificaste, al mejor estilo, no cambia absolutamente nada para arriesgarte para ganar un único dólar. Y vas a empezar, porque matemáticamente es una inversión válida. Vas a empezar a comparar inversiones. Si invierto en la tecnología A, gano $1. Si invierto en la tecnología B, gano 2. Si invierto en la tecnología C, gano 40. Quizá el uno, el 2 o los $40 no están dentro del parámetro de la rentabilidad esperada. Y es por eso que en muchas cosas que se compran para poder comercializarlas, vos le querés sacar una rentabilidad mínima y esa rentabilidad mínima supuestamente es el pago que vas a recibir por el esfuerzo que estás haciendo. Yo pongo la plata, pero el problema es, ¿me devuelve la plata? Sí. ¿Me devuelve lo que yo espero o matemáticamente me devuelve algún tipo de rentabilidad? El valor actual neto es una medida, de vuelta, para los que cursaron administración financiera y cálculo financiero. Apaguen cerebro porque esto no tiene mayor complejidad. De hecho, no vamos a hablar ni de cálculo ni de administración financiera, pero el valor actual neto descuenta a una tasa de corte las inversiones futuras. Y esas inversiones futuras te tienen que decir, básicamente, si ese valor es positivo, que deberías aceptar el proyecto, y si el valor es negativo, en principio deberías rechazarlo. Ahora, mientras que yo pienso, en términos actuales, que cualquier inversión debería superar una rentabilidad mínima, considerando que la inversión más estable, y te lo dice la publicidad del Banco Provincia, es del 21%, que es el plazo fijo, yo debería como mínimo en toda inversión obtener una rentabilidad superior a ese 21% que es el estándar actual del plazo fijo. Ahora, si yo necesito financiarme para poder hacer este desarrollo económico, la empresa va a tener en cuenta algo particular, algo específico. ¿Cuál es el costo de financiamiento? Si yo me doy vuelta y miro la propia pizarra del Banco Provincia, creo que te va a decir que actualmente está en el 52%. O sea, el banco me paga un 21 y me cobra si yo le pido plata el 52. ¿Es el 52 el único valor anual? No, no. Van a estar todos los costos adicionales del proceso, del aseguramiento, de todo lo que sea, que te va a dar lo que llaman el CFT, costo financiero total, y el costo financiero total va a tener, qué sé yo, cerca de un 70%, 75%. Entonces, si yo pido plata para invertir en algo, suponete, salís de acá y decís, quiero poner una pizzería, no tengo la plata, no te la prestan familiares, voy al banco y el banco me dice, sí, yo te la presto al 70 y pico. Ahora,
eso que te presta el 70 y pico, vos vas a querer invertirlo y que esa rentabilidad del negocio te sirva para sobrevivir vos y para devolver la tasa correspondiente. Eso es lo que yo comparo con el valor actual neto. La otra medida que va de la mano está el PowerPoint y de vuelta, insisto, no estamos en una clase de cálculo financiero ni administración financiera, a pesar de que mi primer libro era de cálculo financiero. Eh, Existe una medida adicional que es la tasa interna de retorno. La famosa TIR es la que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Esa tasa interna de retorno es la que yo voy a comparar con la tasa de corte. La tasa de corte es la que yo puedo sacar con la inversión más conservadora que pueda acceder. Si tuviera plata, en vez de meterme en el vericueto de negocios y lo coloco en un plazo fijo y obviamente de inversiones que son mucho más rentables y a la vez mucho más riesgosas, pero yo por el simple hecho de no hacer nada, supongamos que tuviera $100.000 y en vez de comprar en un departamento, ponerlo en alquiler, pagar los impuestos, tributar, no hago nada y agarro los $100.000 y los coloco a plazo fijo. Y como dice la publicidad, me tiro a hacer la plancha en el medio de la pileta, en el medio del mar, y al cabo de un año me devuelven los $100.000 más los $21.000 de el 21% de rentabilidad. Yo puedo ir en ese camino, hacerlo. Ahora, se supone que voy a tratar de comparar que la tasa interna de retorno que haga que todo eso sea igual a cero supere la tasa de corte alternativa. Si la TIR es mayor que la tasa de corte, elijo ese proyecto. Si es menor, no lo elijo. Ahora viene la gran pregunta. De vuelta es un tema de sensibilidades. Hay muchas organizaciones que no invierten en tecnología porque prefieren no invertir y dejar capital inmovilizado en la tecnología y usarlo para inversiones alternativas. Y además también es mucho más vendible a nivel corporativo que yo gaste en tecnologías que generen ingresos respecto de gastar en tecnologías que ahorran. Si los de recursos humanos, con el mayor de los respetos, porque he trabajado en área de recursos humanos también, si los de recursos humanos necesitan la nueva tecnología para hacer más eficiente el proceso y un montón de cosas, recursos humanos es un centro de costos. Por ende, todo lo que yo cargue en recursos humanos lo tienen que solventar el resto de las áreas que generan ingresos. Entonces, cuando una organización tiene que decidir en hacer feliz a los chicos de recursos humanos para que tengan su sistemita, o hacer feliz al área de ventas, al área de marketing, a todas las áreas comerciales para que tengan un sistemita mejor, ¿y a quién elijo hacer feliz? Y probablemente a las áreas que me generan ingresos, centro de beneficios, profit center, respecto de los centros de costos. Gasto plata en aquellas cosas que me van a generar plata. Y de vuelta, es lo mismo que hacemos nosotros, seres humanos, en la vida. Puede que yo gaste plata en hobbies. Me encanta que gaste platas en hobbies, que te compres las últimas revistitas de los cómics, que vayas a todas las Comic Con. Ahora, ¿te genera beneficios? Y no, pero me genera placer, vas a decir. Ok, yo a nivel corporación necesito que la empresa siga viviendo. Necesito que la empresa gaste o invierta en aquellas cosas que le permitan sobrevivir. Porque si la empresa tira plata, tira plata, tira plata, no puedo recuperarlo nunca. Estas dos medidas, la tasa interna de retorno y el valor actual neto, se calculan en todos los proyectos. Ahora, ahí están las explicaciones. De vuelta, no es un tema de de esta materia. ¿Qué pasa con el retorno sobre la inversión? Es un indicador financiero que me dice si algo es rentable o no es rentable. Ustedes, hagamos una rotonda por el camino. Entiendo que nadie lo ha hecho, pero nada lo impide. Si desde el momento en que empezaron en la Universidad de Buenos Aires, en el CBC, hubieran anotado en una planillita todo lo que fueron gastando y lo sumarizan, supongamos que lo van anotando en términos de valor real a valor dólar, lo que gastaron en dólares desde que comenzaron hasta que se reciban, van a llegar a un sorprendente número que habla de lo que hacemos con la gratuidad. La universidad puede que sea gratis, pero no es gratuito, lo tienen puesto en el sitio. ¿Esto qué significa? Y en blanco y negro que vas a tener que comprarte el cuadernito, que vas a tener que pagarte la SUBE, que en algún momento vas a necesitar tomarte un cafecito. Vos podés ser absolutamente ahorrativo, pero en algún momento necesitas gastar. Si hubiera sumado eso, yo creo que una carrera universitaria, y esto es un valor corto a nivel internacional,
Una carrera universitaria como la de ustedes puede tener, cuando uno empieza a considerar el tiempo o lo que es el costo del tiempo muerto, nuevamente, si en vez de estar escuchándome a mí, vos estuvieras, no sé, vendiendo paltas en la esquina de la sede, algunos mangos te vas a hacer. Entonces, ¿cuánto facturo por hora? Vas a tener que establecer un valor hora. Si haces esa comparación, en vez de escucharme a mí, está vendiendo paltas, vas a llegar a la cuenta de que probablemente tu carrera te va a costar entre 40 y 50 mil dólares. Y parece un gran número, pero no es un número totalmente descabellado. Hagan el cálculo, cada uno sabe lo que gana en sus horas. Si incluso alguno de ustedes está pidiendo compensar las horas de hoy con otras horas los días lunes, miércoles o jueves, mira, me voy un par de horitas antes de mi lugar de salida, los martes y los viernes, y te compenso que me quedo trabajando, ok, ¿cuál es el valor de la hora? ¿Cuál es el valor de la hora? Cuando lo comparas, bueno, vos estás invirtiendo en tu carrera determinado monto con la idea de que esa inversión, después de que estés recibido, la puedas recuperar en un determinado tiempo. Bueno, eso es el indicador financiero de la rentabilidad. Mira, gasté 40 mil dólares, pero en los próximos 40 años de ejercicio profesional gané, qué sé yo, 5 millones de dólares o más, ojalá. Cuando haces el cálculo de lo que invertiste a valor monetario respecto de la rentabilidad esperada de toda esa inversión, te vas a dar cuenta que tuviste un retorno a la inversión importante. Idealmente, el primero lo deberías calcular, y esto es administración financiera pura, en qué momento recuperas la plata invertida, en qué momento salgo hecho. Gasto 40 mil dólares o el importe que sea, eh, hasta que estoy ingresando, hasta que estoy recibiéndome y a partir de ahí, ¿cuánta rentabilidad obtengo? ¿En qué momento recupero la plata invertida? Ese retorno de la inversión es una medida habitual en tecnologías de información. Incluso se invierten en proyectos de tecnología cuando hay rentabilidad o ROI negativo. ¿Cuál es el otro tema? El otro elemento que se verifica es el periodo de repago, básicamente el de recupero, el payback o lo que sea. Y esto significa, en términos claros, es en qué momento toda la inversión la recupero. Hagamos un ejemplo. Para invertir en este sistema de gestión que me va a permitir atender mejor a mis clientes y bla, 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 tengo que invertir 300 mil dólares de licencia y la capacitación y la compra de equipos, etcétera. En todo lo que es la fase de proyectos voy a tener que invertir 1 millón de dólares para redondearlo. Ok, ¿en cuánto recupero esa inversión? Y probablemente no en el primer día, probablemente no en el primer mes, pero supongamos que a los 18 meses yo ya recuperé la inversión. Ok, la inversión ya la recuperé. Ahora, esa inversión también fue generando gastos desde el momento en el cual empezaste a usar la tecnología hasta ese momento en el que matemáticamente recuperás todo ese esfuerzo de el proyecto y demás. ¿En cuánto tiempo lo vas a recuperar? A nivel tiempo, no a nivel plata. El valor financiero puede que sea distinto, pero ¿en qué momento tenés el repago de toda la inversión? Por los rendimientos que cada tecnología o cada proyecto tecnológico tenga. Si yo invierto, supongamos que analizo proyecto A, proyecto B, invierto en ambos casos 1 millón, ese millón lo voy a recuperar y me va a generar rentabilidades. Ok, en el proyecto A me lo genera en 3 años, en el proyecto B me lo genera en 2 años y 8 meses. ¿Cuál es más rentable desde el punto de vista? El que me devuelve la plata en el menor tiempo posible. Entonces, estos son dos indicadores que yo voy a estar utilizando permanentemente con tecnologías de la información. Vayamos a el business case. Ahora lo muestro en detalle del otro lado. Como más de una vez me gusta decirles, puede que ustedes no sean expertos en tecnologías, que no sean expertos incluso en todas las inversiones que en una pyme o en una empresa vas a ver a lo largo de toda tu vida profesional. Insisto, yo no tengo idea de la construcción en sí, pero de analizar los barrios privados tengo idea. No porque sepa de arquitectura, no porque sepa que está bien o que está mal, simplemente porque sé cómo compensar los números y entiendo algo del tema. De idéntica forma con todo lo que era el sembrado de los fungicidas, el sembrado, los fungicidas y demás en todos los que eran los proyectos de campo. No tengo idea de campo.
y siempre me gusta decir esto, en la primaria nunca me germinó un poroto. Siempre o le ponía agua de más y se pudría, o le ponía agua de menos y también se pudría. Nunca, y esto es a modo de chiste, nunca me germinó el poroto. Pero la realidad es que algo de biología tuve que aprender. No tengo idea de ese tipo de cosas. Si lo tuviera que hacer hoy, bueno, ahora con la tecnología miraría algún videito en YouTube que me vaya guiando, pero la verdad es que si lo tengo que hacer de motu propio, no lo entiendo. Ahora, ¿qué áreas o qué cosas se tratan en los casos de negocios? Ahora vamos al caso particular. Va a haber un resumen ejecutivo donde voy a hablar del statu quo, va a haber un objetivo de este proyecto. ¿Por qué invierto en esto? Preguntémonos, ¿por qué estudio licenciado en administración y no licenciado en economía? Ay, porque me gustó, porque qué sé yo, porque papá, mamá, tutor, encargado. Son decisiones que todos toman, pero de alguna forma tengo que entender por qué hago esto. Otro tema muy particular es el concepto del alcance. Cuando estoy hablando del alcance, estoy hablando de lo que el proyecto de tecnología va a abarcar. Esta palabra es importantísima en gestión de proyectos. Y ustedes se las van a decir a sus clientes, mira, esto que vos me pedís que haga no está cubierto en el pliego de servicios, no está cubierto en la carta de intención, no está cubierto como parte de mi servicio porque no forma parte del alcance. Yo lo puedo hacer, pero te lo tengo que cobrar aparte. Esto es más o menos como decir, mira, el abono es esto. Si ahora vos querés algo adicional, suponete, tenés algún cliente el día de mañana y le llevas toda la administración y el cliente dice, me gustaría pedirle un crédito, generar una carpeta de crédito, vos le vas a decir, perfecto, yo lo puedo hacer, pero ten en cuenta que eso no está cubierto en mi abono, así que esto está fuera del alcance, esto nuevo te lo cobro aparte. De idéntica forma van a aparecer temas de la solución propuesta, organización, estimaciones y demás. Nuevamente, esto que están viendo está tomado de una empresa multinacional. Puede que esto en sus empresas en las cuales trabajen nacionales, multinacionales, pymes, industriales, no industriales, puede que cada uno tenga un mecanismo distinto o diferenciado. Lo que sí hay que entender es que las funcionalidades en principio las van a tener todos los casos de negocios. De nuevo, si soy la pyme donde la familia que está a cargo o el dueño dice esto sí, esto no, yo no tengo que hacer un caso de negocios, pero que le van a tener que ofrecer números para comparar camioneta A con camioneta B o sistema de gestión A con sistema de gestión B, ese número se lo van a pedir. Y le van a pedir alguna recomendación o, como me gusta decir a mí, la mejor conjetura que tengas. Mirá, qué sé yo, con estos elementos que yo desconozco, yo elegiría tal cosa. No significa que mi elección es la que vos vas a tener que hacer. Acuérdense que en la parte uno de todo esto, este slide, hablábamos que era la recomendación, pero el que termina aprobando es el dueño, el sponsor o el comité de sistemas. ¿Qué características suelen tener los proyectos de tecnologías? Y esto lo quiero mencionar en particular acá. Los proyectos se suelen clasificar desde muchas miradas. Básicamente, tengo que clasificarlo entendiendo si se trata de algo que me va a generar retornos, de algo que es de requisito regulatorio, si esto tiene valor estratégico o es para mitigar riesgos. En este proyecto que están viendo acá adelante no era ningún tipo de requisito, básicamente era llevar los correos electrónicos que en aquella época estaban instalados localmente en cada computadora para que todos tengan la plataforma similar a la que nos da la facultad, que era Office Microsoft al día de hoy 365. Como ya vimos, esto no tiene impacto en Sarbanes-Oxley, con lo cual no pasaba por ese parámetro de cumplir porque no era algo que estaba relacionado con la generación de información para la toma de decisiones. Y la inversión total de todo esto era 3.273.000 pesos, que a su vez estaban divididos en gastos de post-implementación. Esos gastos de post-implementación eran en particular de 1.347.000 dólares. Hasta allí, no había mayores inconvenientes, no había mayores problemas. Ahora, la duración de este proyecto era de 21 meses. Y si vamos al caso, sabiendo que, en principio, en esa duración de 21 meses, que después terminaron siendo 23, se gastaban 14.129 horas hombre. Esto no significa que todo se hace en un mes, sino que está distribuido a lo largo de toda la duración del proyecto.
si sabemos todos que lo que habitualmente se presupuesta son 160 horas, uno puede hacer un cálculo simple de la cantidad de personas que estaban destinadas a este equipo. Entonces, era un proyecto importante. Lo más llamativo de todo esto es que, a pesar de, y pensémoslo esto en vida real, yo te pido 3.200.000, vos los tenés y me los das. Y te digo, mira que después de que lo ponga en marcha voy a gastar en los próximos 5 años un palo 300, ningún problema, contá conmigo, me decís. Y vos me vas a preguntar, con todo derecho, ¿y cuándo me vas a devolver? Y te voy a decir, mira, no te lo voy a devolver porque además de todo esto, si lo descuento al día de hoy, voy a salir perdiendo un palo 700. Vos no sé si me prestás la plata. ¿Por qué? Y porque no solamente invertís, invertís, invertís. Después de que pones en marcha, te pido, 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 y después, ¿cuándo me la vas a devolver? No, no te la voy a devolver porque además necesito financiar el agujero de un palo 700. Y obviamente tasa interna de retorno matemáticamente negativa. Si todo esto funciona, probablemente me digas que, bueno, que no invertís en esto. Ahora, esta empresa es una multinacional, tiene mucha espalda financiera porque, como se trata de retail, tiene ingreso permanente con todos los procesos de facturación y siguieron adelante con este proyecto porque, de vuelta, como decía por acá, tenía valor estratégico.